Buenos días. Secretario de Estado de Comercio, consejero de Empresa y Ocupación de la Generalitat, Jaume, presidente de Faconauto, representantes de asociaciones empresariales, directivos, empresarios, empresarias, amigos y amigas. En primer lugar, me gustaría agradecer a Faconauto la invitación que nos ha hecho para intervenir en este 24º Congreso Nacional de Distribución de la Automoción. Y para mí, la verdad es que es una excelente ocasión para encontrarme con empresarios y directivos de empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, y compartir opiniones y transmitir la voz de las pymes españolas agrupadas en CEPIME. Y quiero empezar mi intervención con un reconocimiento, casi un homenaje, al excelente ejemplo de gestión empresarial y trabajo bien hecho que todas las empresas del sector venís ofreciendo estos últimos años para superar la durísima crisis que habéis sufrido. Una crisis enmarcada en una profunda recesión general, pero que en vuestra actividad especialmente ha tenido aún más graves y profundas consecuencias. Y esa crisis, y lo sabéis mejor que nadie, ha sido demoledora en términos de actividad y empleo, y muy especialmente para las pymes. Podríamos cifrar en más de 900.000 las empresas que han desaparecido en estos años, con los que va detrás, de las que la mitad tenían entre 1 y 10 trabajadores, y a las que hay que sumar en torno a 1.700.000 autónomos. Los datos, como decía, son demoledores, y para muchos hubieran sido una invitación al abandono y a la resignación. Pero la actividad empresarial, y nunca sobra decirlo, es fundamentalmente hacer de la necesidad virtud, sobreponerse y ver oportunidades en cada dificultad. Eso es ser empresario, y en eso consiste sobre todo la vocación de generar riqueza y bienestar. Y por eso los verdaderos empresarios como vosotros, y este congreso está lleno de magníficos ejemplos, convierten situaciones como las que hemos sufrido en los últimos años en un punto de partida, en una palanca de cambio para seguir creando riqueza y bienestar para el conjunto de la sociedad. Hoy, cuando comienza a verse, como nos dicen, al menos en términos macroeconómicos, el principio de la recuperación, vuestra actividad registra incremento en ventas y de facturación, crea empleo y ofrece los mejores resultados desde el 2008. Es cierto que todavía lejos de los números de los ejercicios de gran actividad, pero en el buen camino para volver a los niveles que un mercado como el español puede y debe mantener. Este cambio de tendencia registrado en los últimos meses, como decía antes, producto del trabajo bien hecho y la buena gestión, es algo por lo que no solo debéis sentiros orgullosos, sino que debe ser motivo de satisfacción para el conjunto del tejido económico que tiene en el sector de la automoción, del que sois un actor básico, uno de sus grandes vectores de actividad y progreso en España. Pero al hilo de estos buenos datos, junto a vuestro trabajo, que ha actuado como motor de la recuperación, quiero también resaltar cómo unas políticas públicas diseñadas escuchando a los sectores, en este caso el vuestro, y bien definidas y aplicadas con eficiencia, pueden ser un excelente combustible para la recuperación tanto de las empresas como del país. Y en este caso me refiero a los sucesivos planes PIBE, que han sido una apuesta de la Administración por un sector que está sirviendo para beneficiar a la industria, el comercio y los servicios, que crea empleo y que finalmente genera ingresos para el erario público, siendo un impulso que finalmente sale barato y es beneficioso para todos. Y los datos lo acreditan. Y conocéis de sobra las cifras, pero vale la pena repetirlas. Los planes PIBES, a los que se ha acogido el 70% de las ventas de vehículos en los últimos años, han inducido una demanda de más de 200.000 unidades y han generado una recaudación fiscal añadida en el torno de los 750 millones de euros. A todo ello se pueden sumar además beneficios medioambientales y de reducción del consumo energético. Y tengo que reclamar desde esta tribuna este ejemplo que podría aplicarse también a otros sectores industriales y comerciales. Pero junto a estas buenas medidas hay otras decisiones administrativas que, en base a sospechas infundadas, ponen trabas al normal desarrollo de la actividad. Y me refiero,
como bien lo ha definido antes Jaume, a las impuestas por la CNMC, a pymes y asociaciones de distribución y reparación de automóviles. La automoción es probablemente el sector de la economía española con mayor competencia, no solo entre marcas, sino incluso dentro de las propias marcas. Y resulta difícil encajar prácticas ilícitas en ese escenario, máxime cuando el precio real de los vehículos ha caído más de un 8% en los últimos 3 años. Al margen de los recursos ante la Audiencia Nacional en los que estáis trabajando, flaco favor hacen las sanciones a los concesionarios españoles que, empeñados en salir de la crisis, estáis ofreciendo los mejores precios de la Unión Europea, como se comentaba antes. La sanción, además, afecta fundamentalmente a pymes, a pequeñas y medianas empresas que llevan años en pérdidas. En España el 60% de las empresas están en pérdidas y cuya supervivencia es un factor decisivo para asegurar la correcta competencia en el mercado. Y hablar de cifra de pérdidas y facturación y empleo, y digo empleo con mayúsculas, y de cierres, sobra ante un auditorio tan cualificado como el de este Congreso de Faconauto, empeñado en la defensa de su sector. Estando convencido que vuestras razones se escucharán y que las pruebas que presentéis sean atendidas, recibid todo el afecto y apoyo de CEPIME y COE. Y estar orgullosos de que vuestra organización y que vuestro presidente, nuestro querido Jaume, que lleva trabajando sin descanso, llamando a todas las puertas para resolver este tema. Esta defensa y representación que ejerce Faconauto con los concesionarios de automoción me da la oportunidad de referirme al papel de las organizaciones empresariales, claves para defender los intereses de las empresas y que a veces interesadamente nos ponen en entredicho y cuyo papel es decisivo en nuestro sistema económico, laboral y social y cuya labor hay que defender. Permitidme poner como ejemplo a CEPIME, que integrada en COE agrupa a unas 3.000 organizaciones empresariales de todo el país, de todos los sectores y de todos los segmentos de actividad económica. En estas organizaciones estamos representados el 99,8% de las empresas españolas, que generan el 75% del empleo y el 64% del valor añadido bruto. Y hay muy pocos casos, quizá ninguno, como el de nuestras COE o CEPIME, dos de las instituciones de mayor presencia territorial y sectorial de nuestro país, un factor de cohesión y un magnífico ejemplo de sociedad civil estructurada y organizada para defender intereses particulares, pero buscando en última instancia el beneficio del conjunto de la sociedad. Además, este conjunto económico y social que se agrupa en COE y CEPIME para defender sus intereses lo hace voluntariamente. Y lo digo en alto, lo hace voluntariamente. En las organizaciones empresariales estamos los empresarios y las empresas que queremos estar sin obligaciones. Los empresarios y autónomos que están asociados a CEPIME para defender sus intereses lo hacen en los ámbitos en los que sería más difícil o incluso imposible hacerlo individualmente. Y como vosotros sabéis, en el caso de las pymes, son muchas las ocasiones en que la defensa de esos intereses o es colectiva o es imposible. Los empresarios, y lo digo siempre, independientemente del tamaño de la empresa, somos responsables de los medios de producción, recursos humanos, equipamiento, tecnología, inversiones, de la financiación, de la calidad de productos, servicios, distribución, presencia del mercado, y podría seguir. Pero en una economía global, cada vez más competitiva y exigente, hay factores decisivos para la actividad empresarial sobre los que la capacidad de los empresarios de influir individualmente es muy reducida o prácticamente imposible. Y son cuestiones fiscales, energéticas, laborales, de formación, medioambientales, financieras, de homologación, infraestructuras, centralización, de competencia. Y también podría seguir en este caso, pero siempre, si os dais cuenta, refiriéndome a temas en los que los poderes públicos tienen la mayor responsabilidad. Y es en estos terrenos donde las organizaciones empresariales, como bien decía Jaume antes, prestan su ayuda y sus servicios a las empresas que, obviamente, cuanto mayor es su tamaño, más apoyo necesitan. Las organizaciones empresariales, como todas las instituciones, necesitan adaptarse continuamente a las condiciones del entorno y debemos exigírnoslo.
Y los profundos cambios vividos en los últimos años, algunos derivados de la crisis, nos obligan, estamos obligados a buscar nuevos modelos de organización y gestión y a mejorar día a día para satisfacer las nuevas demandas y necesidades de las empresas y empresarios a las que representamos. Por eso, creo firmemente que cuestionar el papel de estas organizaciones y sus funciones es hacer un flaco favor al conjunto de las empresas y poner obstáculos a su desarrollo y, en suma, perjudicar al conjunto de la sociedad. Porque no puede entenderse una recuperación de la actividad, la inversión y el consumo y una creación de puestos de trabajo capaz de compensar todo lo perdido en los últimos años sin empresas y empresarios. Y digo empresarios con orgullo y sin complejos, empresarios que no emprendedores. Cada vez hay en España, y debemos felicitarnos, una mayor conciencia de que ser empresario es una buena opción, que es posible llevar a la práctica una idea de negocio y arriesgar. Y en este punto en el que nos encontramos, en el que coinciden el inicio de la superación de la crisis, la voluntad de remontar las dificultades y ese espíritu del empresario al que me refería antes, las pymes, nosotros estamos trabajando en la recuperación y que puede ser importante si se allana su camino en los aspectos en los que encontramos las mayores dificultades para crecer. La semana pasada hemos conocido nuevas previsiones económicas esperanzadoras. El crecimiento previsto de la actividad podría generar avances, aumentos del empleo hasta el 3% en el 2015, lo que supondría la creación de casi 500.000 de puestos de trabajo. Pero consolidar esta tendencia y alcanzar esas cifras o incluso mejorarlas va a depender también de que se siga avanzando en el proceso de reformas económicas, en la reducción de costes fiscales y laborales y en la simplificación administrativa. Sin ir más lejos, el año pasado, en páginas del Boletín Oficial, 170.000 páginas, en páginas de los boletines de las comunidades autónomas, más de 830.000 páginas. Para CEPIME, esta situación en la que la recuperación económica empieza a ser más firme aconseja mantener la moderación salarial. Y digo la moderación salarial para que el esfuerzo competitivo que se está llevando a cabo en las pequeñas y medianas empresas se traduzca en más empleo y bienestar al conjunto de la economía. Y por eso, en nuestra opinión, y estos días lo estamos negociando, es necesario mantener la línea de moderación salarial que consagró el Acuerdo Nacional de Convenios 2012-2014, que tan positivos efectos ha tenido por este orden sobre la inversión, el empleo y la renta. En cualquier caso, las pymes, tras un periodo prolongado de crisis, están en proceso de adaptación y cuantos menos obstáculos de cualquier tipo se pongan en su camino, mayores garantías de éxito tendrán. La recuperación todavía es frágil y la confianza es fundamental para la empresa y que para su actividad necesitan siempre estabilidad. Y en estos momentos de nuestro país la necesitan más que nunca. Y no lo podéis ver, pero la palabra estabilidad la tengo escrita con mayúsculas. Y junto a esa estabilidad, el momento político y la tensión electoral que se va a extender durante todo el 2015 nos van a exigir al conjunto de la sociedad responsabilidad. Y la palabra responsabilidad también la tengo escrita con mayúscula. Pero por eso estáis, los empresarios y empresarias, estamos comprometidos. Porque, como dice el lema de este congreso, somos los motores del cambio. Y permitidme, para terminar, un cierto grado de optimismo. El consumo, la inversión y el empleo son las variables clave para que la recuperación del ciclo de actividad sea un hecho en este año 2015. Y hay avances de actividad productiva, sin crecimiento de los precios y con mejora en las condiciones de financiación. Se está produciendo un aumento de unas 350.000 iniciativas empresariales al año, al mismo tiempo que en los últimos años las empresas exportadoras han pasado en España de 100.000 a 150.000. En este contexto, es necesario que el conjunto de la sociedad asuma la idea de que la recuperación económica, su solidez y su continuidad dependen en gran parte de la contribución de las pequeñas y medianas empresas de las que Faconauto es un magnífico representante y del apoyo que desde todos los ámbitos se les preste. Y quiero acabar subrayando este mensaje de que el apoyo a las empresas es el mejor instrumento para el desarrollo y el progreso de una sociedad, porque es seguramente el más importante de los que hoy he intentado transmitirlos en mi intervención. Muchísimas gracias a vuestra atención y por vuestro trabajo.